Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la regulación cardiovascular. Les habla Hernán Darío Delgado Rico, su profesor. Dentro de los objetivos de nuestra clase vamos a tener un análisis de los mecanismos nerviosos, locales y hormonales que están regulándonos la función cardiovascular y poderlos integrar de manera que logremos explicar los mecanismos de respuesta a la hipotensión y el choque. Cuando hablamos acerca de los mecanismos del control de la circulación, podemos hacer dos clasificaciones. En una primera instancia, por el tipo de mecanismo. Entonces tendremos los mecanismos que tienen un sustrato neural, es decir, que están achacados al sistema nervioso, más que todo con lo del sistema nervioso autonómico. O mecanismos hormonales en una segunda instancia. Y también existen algunos mecanismos de acción local. Otra clasificación es acorde al tiempo de acción. Y vamos a tener mecanismos de corto plazo, en donde el papel fundamental lo va a llevar a cabo el corazón y los cambios en la resistencia vascular periférica, o los mecanismos de largo plazo, en donde el riñón tiene un rol participativo muy importante, asimismo como los fenómenos de adaptación a nivel del sistema nervioso central. Comencemos a hablar acerca de los mecanismos neurales. Este es el conjunto más grande de mecanismos que tenemos para la regulación de la función cardiovascular. Vamos a encontrarnos que el sistema nervioso autónomo, bien sea por sus ramas parasimpática o simpática, van a estar participando de manera muy activa en el control de la función cardiovascular. Tengamos presente que las estructuras correspondientes al parasimpático tendrán origen a nivel encefálico y en la médula espinal en los niveles sacros. Y en cuanto al simpático, vamos a tener que tienen un origen en las astas intermediolaterales que van a comprender esos niveles T1 hasta aproximadamente L2, casi L3 a nivel de la médula espinal. También vamos a tener la participación de algunos reflejos como los de los vasoreceptores, los quimiorreceptores, respuestas frente al dolor a la isquemia, el reflejo de inmersión y las emociones y la conducta. Tengamos presente el control nervioso del corazón, el cual tiene dos vías principales de acción. Por un lado, vamos a tener al sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago. Y por otra parte vamos a tener al sistema simpático en las raíces T1 a T4 fundamentalmente. La actividad del vago es de tipo tónico. ¿Qué significa? Que a todo momento está actuando y digamos que tiene el comando del control de la función cardíaca en las situaciones del reposo. En las situaciones de cambio o de respuesta frente al estrés, entendiéndose el estrés como un cambio, vamos a tener una mayor acción del simpático. En el sistema parasimpático, pues el neurotransmisor que van a entregar esas terminaciones del nervio vago a los miocardiocitos es la acetilcolina y va a actuar sobre los receptores muscarínicos del tipo 2. Allí va a lograr un aumento de la corriente de potasio y eso conlleva a una disminución del AMP cíclico a nivel intracelular. Esto pues va a traer una serie de efectos como es la disminución del cronotropismo y dromotropismo a nivel de lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, siendo mucho más notorio o significativo este efecto a nivel del nodo sinusal y el nodo atrioventricular. A nivel de los miocardiocitos ventriculares, los contráctiles, o sea, los de despolarización rápida, van a haber realmente una respuesta muy poco significativa,
debido a que la llegada de las terminaciones parasimpáticas al miocardio ventricular es muy escasa. Por eso puede llegar a tener un pobre efecto en el inotropismo, una pobre disminución del inotropismo. A nivel de los miocardiocitos atriales en cuanto a inotropismo, el parasimpático pues sí tiene una abundante llegada de terminaciones a estos miocardiocitos, pero ellos no representan un volumen significativo de miocardio como para ser considerados dentro de la función del inotropismo cardíaco. De hecho, pues esto se va a notar fundamentalmente es en la sístole atrial, la cual es la última etapa de la diástole ventricular y permite que haya un llenado, digamos que mucho mejor o en condiciones más óptimas para alcanzar el volumen de fin de diástole ventricular. Y a partir de eso, pues considerando el mecanismo de Franz Starling, podemos decir que puede haber una mayor eyección de sangre cuando ocurra la sístole. En cuanto al simpático, nos vamos a encontrar que su actividad, como ya lo habíamos dicho hace unos minutos, es predominantemente fásica. Eso significa que es una actividad de respuesta frente al cambio, respuesta frente al estrés. Fundamentalmente a través de la noradrenalina, que es liberada por estas terminaciones y actúa sobre los receptores beta 1, en donde va a conllevar posteriormente a un aumento del AMP cíclico. Entonces, en los miocardiocitos atriales vamos a tener que hay un aumento del dromotropismo y del cronotropismo, y bueno, también puede considerarse un aumento de su fuerza contráctil, aunque como ya lo hemos dicho, no es lo fundamental a la hora de estudiar el inotropismo cardíaco, porque tomamos en cuenta es este fenómeno en cuanto al volumen que bombea el corazón en cada latido. Y en los miocardicitos ventriculares, como hay una abundante inervación simpática en esta región, pues aumenta el dromotropismo, el cronotropismo y la fuerza contráctil de los miocardiocitos ventriculares, es decir, su inotropismo. Gracias a ello, pues vamos a lograr poder eyectar un mayor volumen de sangre y hacerlo con mayor frecuencia en el transcurso de un minuto, gracias a todos estos efectos dados por la rama simpática. De manera resumida, podríamos decir que en lo que tiene que ver con el automatismo, el cronotropismo del corazón, quien lleva el comando es el parasimpático, mucho más que el simpático, ya que en mayoría del tiempo vamos a estar en situaciones de reposo que no exigen un aumento de la frecuencia cardíaca o de pronto actividades que representan la necesidad de un cambio, pero no tan significativo. Entonces vamos a tener que en esos instantes en donde son actividades de pronto un desplazamiento muy corto, elevar nuestro nivel de atención frente a un estímulo que apareció por allí, esto ocasiona que haya un menor influjo del parasimpático y eso espontáneamente libera un poco más el automatismo propio, el nodo sinusal del corazón y puede lograr aumentar en unos 5, 15 latidos por segundo la frecuencia cardíaca sin ir más allá de los 100 latidos por minuto. Y con eso es suficiente para responder frente a esa situación de cambio. En cuanto al inotropismo, indudablemente quien lleva el comando es el simpático, ya que, como lo dijimos hace unos minutos, el parasimpático tiene muy poca inervación hacia el miocardio ventricular. Aquí estamos viendo dos ejemplos, esto viene del libro de Gannon, en donde vemos cómo la estimulación simpática empina la pendiente de la corriente IF de los miocardiocitos, y esto significa que de manera prematura van a llegar al umbral de disparo y allí va a ocurrir la despolarización, luego la repolarización y volvemos al momento de la corriente IF. En el caso de la influencia parasimpática a través del nervio vago, vemos cómo se
aplana esa pendiente de la corriente IF y de esa manera pues vamos a tardar más tiempo en llegar al umbral de disparo para que estos miocardiocitos puedan despolarizarse y comandar el sistema eléctrico del corazón. Entonces podemos observar cómo bajo la influencia simpática aumenta la frecuencia cardíaca y bajo la parasimpática se reduce la frecuencia cardíaca. Esto no es un fenómeno que esté ocurriendo aislado, sino que hace parte de un sistema relativamente complejo de lo que es la regulación a nivel cardiovascular, en donde tenemos unas estructuras del sistema nervioso central que están al comando de estas, llamémoslo así, decisiones sobre el nivel de actividad de nuestro corazón en cuanto a su frecuencia cardíaca, a su inotropismo y la, digamos, posibilidad de excitarse más fácilmente. Entonces, es el hipotálamo y algunos núcleos ubicados en el bulbo raquídeo los que tienen el principal comando. Indudablemente, desde la corteza cerebral hay algunas señales que alertan al hipotálamo y a estas estructuras del bulbo raquídeo para que aumenten su actividad. Y eso pues está muy relacionado a fenómenos de las emociones y el control de las mismas. Vamos a encontrar que también en este sistema de la regulación cardiovascular en lo concerniente al sistema autonómico, pues están participando algunas estructuras como la médula suprarrenal que tiene una conexión, llamémoslo así, como directa con el sistema simpático y actúa como una especie de ganglio autonómico modificado. Cuando se aumenta la actividad a nivel del encéfalo, por ejemplo, asociado a una emoción, puede ocasionar que en la suprarrenal se libere mayor cantidad de adrenalina como una respuesta frente al estrés agudo. Y también algunos fenómenos como los que suceden a nivel de la irrigación renal, la redistribución de flujo a nivel de los vasos sanguíneos presentes en las vísceras o los vasos sanguíneos de la piel, es algo que también viene a ser controlado desde el sistema nervioso central. En esta otra gráfica podemos observar cómo diferentes informaciones que funcionarían como aferencias para el sistema nervioso central, tal es el caso de la información respiratoria, cómo está la presión sanguínea, el gasto cardíaco, de una manera indirecta, obviamente, a partir de la presión arterial y de los varorreceptores, la temperatura corporal y la actividad del sistema renina-angiotensina, entre otras influencias, como por ejemplo los estímulos que pueden tener alguna connotación emocional, las informaciones de dolor que se pueden estar generando en alguna parte de nuestro cuerpo por el sufrimiento de tejidos, se orquestan en el sistema nervioso central y desde allí va a haber una serie de comandos que pueden viajar a través del parasimpático o del simpático. La actividad del parasimpático es una actividad de una frecuencia más alta y cuando se hace los análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca es posible evidenciar el nivel de actividad del sistema parasimpático debido a que en reposo este sistema de una manera, digamos, permanente, prácticamente que segundo a segundo es capaz de estar teniendo un mayor o menor nivel de actividad. También en esto influye el hecho de que la acetilcolina, que es algo que liberan las terminaciones parasimpáticas, tiene un tiempo de vida media muy corto a nivel del espacio sináptico y por esa razón, pues el parasimpático debe estar de una manera bastante frecuente e insistente, gobernando y transmitiéndole señales al nodo sinusal en cuanto al control de la frecuencia cardíaca, para que reduzca la actividad, ya que de manera espontánea el nodo sinusal en un corazón denervado humano puede tener una frecuencia de disparo basal de cerca de 95 disparos por minuto. Y no es esta la frecuencia cardíaca típica que tiene un adulto en reposo, sino inferior, más o menos alrededor de unos 70 a 72 latidos por minuto.
El nivel de influencia del parasimpático es de una frecuencia más baja, ya que está accionando o enviando pulsos de señal al corazón con una frecuencia menor debido a que el tiempo de acción del neurotransmisor en el espacio sináptico, ahí de las terminaciones simpáticas con los miocardiocitos a través de los receptores beta 1, es mucho más prolongado, alrededor de unos 50 milisegundos, y por eso no es necesario estar descargando cada instante neurotransmisor, sino que más o menos cada 50 milisegundos podría tenerse un nivel de actividad o una activación que va a brindarnos un efecto un poco más duradero. Esto a la larga es lo que va a determinar qué tanta frecuencia va a tener de disparo el nodo sinusal y va a ocasionar un cierto patrón de variabilidad de la frecuencia cardíaca, el cual puede estar dentro de unos valores o un comportamiento dentro de lo usual, dentro de lo normal. Cuando aparecen varias patologías del sistema cardiovascular, como es el caso de hipertensión o insuficiencia cardíaca, o patologías metabólicas como el síndrome metabólico, la diabetes mellitus de tipo 2, se ha evidenciado que ese patrón de variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces vamos a tener, digamos que una persona que maneja una frecuencia cardíaca muy estable a lo largo del tiempo, sin embargo, esto no es lo fisiológico. Adicionalmente, que desde el mismo corazón y a través de varios receptores de baja presión, se va a informar al sistema nervioso central cómo están ocurriendo los fenómenos, cada cuánto están ocurriendo en cuanto a los cambios de presión en las propias cámaras, y esa es una información que también integra nuestro sistema nervioso central para determinar si es necesario tener una mayor actividad del parasimpático o del simpático. Puede pensarse en que este control de la frecuencia cardíaca es un control más o menos como al estilo de una balanza. En algunos momentos puede estar más inclinado un plato que otro dependiendo de las condiciones que allí hay. Difícilmente se va a mantener siempre estable en el mismo nivel, sino que a veces más acción del simpático o más acción del parasimpático, según todas estas informaciones se analicen y se determine cuál es el proceder. En cuanto al control nervioso de la presión arterial en la gran mayoría de los territorios vasculares, nos vamos a encontrar con que hay un nivel basal de actividad del simpático, o sea, estamos hablando de un nivel tónico de actividad. Dado que las terminaciones simpáticas van a llegar a los diferentes vasos sanguíneos a través de finos plexos que están en la parte más externa de los vasos sanguíneos, en la adventicia. Y desde allí, pues esto va a señalizar hacia las fibras del músculo lisovascular y va a determinar que tenga una mayor contracción o una contracción más prolongada. Hay un hallazgo interesante que si ocurre la sección medular en una persona o en mamíferos a nivel torácico o lumbar, se pierde el influjo de ese segmento inferior a la lesión o digámoslo así como caudal a la lesión. Y esto va a ocasionar fenómenos de hipotensión. Sin embargo, otros investigadores encontraron también de manera muy interesante que cuando ya ha ocurrido esa sección medular y se produce un estímulo de tipo doloroso, es decir, un estímulo que implica daño en el tejido, por debajo de ese nivel seccionado se puede observar un fenómeno de vasoconstricción que se explica por un reflejo vasogénico. En esto, digamos que hay un poco de como concordancia o similaridad a la teoría miogénica de la autorregulación del flujo sanguíneo en los tejidos. Esta teoría propende o explica que cuando hay una mayor distensión de los vasos sanguíneos, los leiomiocitos presentes en la pared de los vasos sanguíneos de manera espontánea y sin necesidad de algún influjo nervioso producen
una contracción refleja. Esto pues es un mecanismo que todavía no ha sido, digamos que completamente explicado, ya que también pueden existir otras causas que me generen una vasoconstricción por reflejo miogénico, como es el caso de los fenómenos relacionados a la liberación de algunas sustancias que tienen efectos a nivel del músculo liso vascular y son producidas, por ejemplo, por el endotelio. Entonces, es algo interesante en el sentido en el que se esperaría que esa respuesta de hipotensión por pérdida del influjo simpático se mantuviera todo el tiempo en esas regiones caudales a la sección medular y ocurre que no, que en situaciones del dolor o cuando aparece dolor, allí estas actividades de tipo reflejo de los vasos sanguíneos se hacen incluso mucho más frecuentes de lo que ocurren en personas que no tienen la sección medular. A nivel de la médula oblongada vamos a encontrar que hay como tres grandes misiones en lo que concierne a la regulación del sistema cardiovascular. Lo uno sería como dar ese patrón de señales, un patrón tónico de actividad para las fibras preganglionares concernientes al sistema simpático. Otro papel o misión sería integrar esos reflejos cardiovasculares, que más adelante vamos a hablar acerca de ellos, y también integrar señales desde circuitos que están por encima de la médula espinal o en respuesta a la presencia de hormonas o incluso fármacos. Y pues nos vamos a concentrar mucho en lo que es el núcleo ventrolateral rostral, que en los libros generalmente va a estar descrito como VLR, que tiene un efecto activador de base, una excitación tónica hacia la médula espinal, principalmente para llevar información hacia el corazón y los vasos sanguíneos por la vía del simpático. Y también este núcleo VLR va a tener una conexión y va a integrar sus señales con aferencias o entradas inhibitorias que provienen desde el núcleo del tracto solitario. En cuanto al parasimpático, pues en la médula oblongada nos vamos a encontrar al núcleo ambiguo, el cual responde a reflejos del sistema cardiovascular, señales sobre todo a nivel de los varoreceptores y señales también de tipo respiratorio o de la acción de núcleos que tienen que ver con el control de la respiración. Esa porción rostral del grupo respiratorio ventral va a tener una mayor actividad durante la inspiración y su actividad genera inhibición a nivel de el parasimpático en lo que son fibras preganglionares de esta rama del autónomo. Por el contrario, en la expiración, la porción caudal de ese grupo respiratorio ventral es la que tiene más actividad y genera una activación de los núcleos de la vía parasimpática. Aquí vemos en un esquema que viene Bessie Taylor, tratando de poner presente estas ramas del sistema autonómico y cómo están llegando a diferentes órganos que tienen que ver con la regulación del sistema circulatorio. Entonces, por un lado, pues tendríamos esas influencias del parasimpático a través del nervio vago que están llegando al nodo sinusal y por conexiones colinérgicas le están poniendo freno tanto al nodo sinusal como al nodo atrioventricular y una muy pobre influencia sobre el miocardio ventricular para reducir su inotropismo, aunque como ya lo dijimos hace unos minutos, son muy pocas las conexiones
parasimpáticas que están llegando aquí al miocardio ventricular y por lo tanto ese es un efecto pues que no es como muy tenido en cuenta. Y por otra parte, pues la acción del parasimpático a nivel de los vasos sanguíneos en los genitales externos están favoreciendo la vasodilatación de lo que son esos tejidos eréctiles, como es el caso de los cuerpos cavernosos que encontramos en el cuerpo del pene y también en lo que es el órgano clitoridio en la mujer. Ahora, por la ruta del simpático, pues vemos que hay muchos más lugares en donde se presenta actividad, como es el caso del corazón, en donde vamos a tener un aumento de la actividad en nodo sinusal y atrioventricular y un muy marcado aumento del inotropismo cardíaco. Por otro lado, pues el simpático es el que está llevándome activación a la mayoría de los territorios vasculares donde el músculo lisovascular, bien sea por los receptores fundamentalmente alfa, pueden ser tipo 2, en algunos hay descrito tipo 1, se ocasiona una constricción de estos vasos sanguíneos. Y también ese sistema simpático está señalizándome hacia el riñón para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, una mayor secreción de renina. Y un efecto que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores que tiene que ver con la médula suprarrenal, en donde vamos a actuar a través de la adrenalina, que cada vez que se liberan estas vesículas que contienen la adrenalina en la médula suprarrenal, también hay más o menos un 10% de noradrenalina que se libera allí frente a un 90% por adrenalina. Y esta adrenalina pues circula por los vasos sanguíneos y me ocasiona activación en todo lo que son receptores adrenérgicos a nivel generalizado en el organismo.